Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de Salud Integral Sin Espera. ¿Cómo están? Muy bien, contentas de estar de nuevo aquí con ustedes. Esperamos que el tema de hoy sea de mucho interés como los capítulos anteriores y los que siguen. Bueno, quiero comentarles que decidimos hacer en este episodio de podcast un programa que se relacione al dolor torácico y las probables consecuencias que este puede tener principalmente en los adultos, ¿cierto? Es algo que preocupa mucho a la población, que motiva muchas consultas, tanto en unidad de emergencia, atención primaria y en las consultas, y por lo tanto que yo creo que es importante que uno pudiese derribar algunos mitos y hablar un poco de las cosas más relevantes. Así es. Saber también cuáles son esas señales de alerta también, cuáles son las condiciones personales que tiene cada uno, algunas enfermedades de base que quizás pueden afectar también esa situación. Y queremos conversar entonces respecto a eso. Usted es el especialista nuevamente, así que le damos la palabra. Bueno, comentarles que el dolor torácico es una cosa bastante frecuente en la población y tiene ciertas condiciones que uno más bien lo asustan. Y es muy frecuente que las personas consulten porque tienen algún dolor en el tórax o en el pecho que les genera preocupación porque se acuerdan en ese momento que tienen o un papá, o una abuelita, o una mamá que ha tenido antes una enfermedad cardíaca y por lo tanto es relevante que uno, que consultar y ver si esto tiene alguna situación de mayor importancia desde el punto de vista cardíaco. Entonces, la verdad es que eso es como el motivo de por qué queremos tratar esto. ¿Por qué? Porque el dolor torácico es la principal manifestación, o el dolor de tipo anginoso, es la principal manifestación de cómo comienza un infarto agudo de miocardio. Decir ahí que la primera causa de muerte en Chile, por la mortalidad en Chile por causas, es la enfermedad cardiocerebrovascular. Quiere decir que la gente se muere de accidente cerebrovascular y de infarto agudo de miocardio, básicamente, más de lo que se muere por cáncer en el país. O sea, es la principal causa de muerte, más que las enfermedades cancerosas, más que las enfermedades gastroenterológicas, más que cualquier cosa. Por lo tanto, es algo que hay que tener muy presente. Y hay gente que efectivamente lo tiene muy presente y va a consultar muy precozmente como para hacer estos como chequeos de salud, y existe una cosa bastante estructurada en la atención primaria, ¿cierto? Que son el EMPA o el EMPAM, ¿cierto? Donde existe un examen para los adultos que permite hacer una pesquisa de los factores de riesgo que pueden llegar a ser importantes para las enfermedades de este tipo del corazón, como la enfermedad coronaria y el infarto. Hablemos ahí de esos factores de riesgo. ¿Cuáles son estos factores de riesgo que van como acumulando, por decirlo de alguna manera, esta situación para que una persona pueda llegar a hacer un infarto? Claro. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que hay que tener como en cuenta y consultar a tiempo? Bueno, hay varios factores de riesgo, algunos que son factores de riesgo que uno puede modificar y otros que no puede modificar, ¿cierto? Por ejemplo, ser hombre es un factor de riesgo para tener una enfermedad coronaria mucho más que la mujer. Y por lo tanto, claro, pero no se puede modificar. Viene genéticamente determinado. Lo mismo que la herencia, ¿cierto? Uno tiene, si tienes padres que han tenido infarto agudo de miocardio, lo más probable, o accidente cerebrovascular, lo más probable es que tú tengas una predisposición mayor a tenerla. Pero hay otras condiciones que sí se pueden modificar. Y ahí hay todo un tema en desarrollo donde el Ministerio de Salud está poniendo harto énfasis en una cosa que es como lo que se llama como cardio-reno metabólico. Es todo todo lo que se produce desde ese punto de vista es una sola causa. Todo lo causa lo mismo. Los accidentes cerebrovasculares, los infartos de miocardio, la enfermedad del riñón, todo viene desde la misma base. Personas que tienen un sobrepeso, obesidad principalmente centrípeta, abdominal, la cintura, ¿cierto? De la cintura. La guatita, ¿cierto? O sea, el hombre que tiene mucha guatita, ese tipo de obesidad es el que genera mucho más riesgo cardiovascular.
eso, el colesterol elevado, el trastorno del azúcar como la glicemia o cualquiera de los trastornos. Hemos visto en el tiempo un gran desarrollo de trastornos de la glicemia, en donde hay intolerancia a la glucosa, donde hay resistencia a la insulina y hay diabetes, y que se ve muy asociado también a la obesidad. Por lo tanto, obesidad, diabetes, colesterol elevado, hipertensión arterial no manejada y enfermedad renal son las causas que terminan por algún otro motivo desencadenando, por ejemplo, infarto de miocardio, donde terminan produciendo eventualmente la muerte. Entonces, si uno lograra pesquisar muy precozmente esto, solo por ejemplo con el sobrepeso, podría actuar mucho más tempranamente como preventivo en la atención primaria. Pero eso no se está logrando aún. Estamos en un proceso donde está intentando el Ministerio y bajando a nivel de todos los servicios de salud un programa que permita que la atención primaria se conecte con los hospitales, con este modo de decir el factor de riesgo tiene que ver esta mirada más transversal una mirada del grupo de patologías. Mucho más transversal. No solo tratar la hipertensión sola, no solo tratar la diabetes solo, sino que hacer esta mirada de que hay un factor de riesgo. Ahí se vuelve relevante lo que tú dices respecto a la población, lo que tiene que entender, porque hay ciertos grupos de población, los niños, las mujeres, sobre todo en etapa fértil o embarazo, acceden mucho a la atención primaria, pero la gente adulta accede menos, en la adultez, antes de ser adulto mayor, porque después como que esa población vuelve a sus SFAM, pero en la adultez, el trabajo, ¿cierto? Las preocupaciones diarias no permiten tanto eso, y se vuelve relevante al menos mantener ciertos controles una vez al año en tu SFAM, porque esta mirada preventiva existe. Efectivamente, el EMPA o el EMPAM tienen la visión de ir a buscar estos factores de riesgo y tratarlo y poder diagnosticar precozmente y evitar la progresión de una enfermedad. Y las personas que son ISAPRE también tienen acceso a estos exámenes preventivos que la mayoría de las veces la gente no ocupa. Cuando tú tienes garantizado cierta cartera de prestaciones para ir a abordar o identificar tempranamente estos factores de riesgo. Y esta población adulta lo ocupa poco. Entonces quizás ese es un primer llamado, ¿no? Sí, bueno, es que tiene que ver mucho con que se da una situación de que el acceso no es tan fácil, ¿cierto? Y que la gente que trabaja sobre todo tiene horarios bien restringidos, y ahí uno ve cómo la gente que trabaja va mucho menos a la atención primaria que, por ejemplo, cuando tú estás jubilado, ¿sí? o en edades tempranas de la vida. Por lo tanto, además, bueno, las mujeres que también trabajan se dan más tiempo que los hombres para ir a consultar. Bueno, que además llevan a los hijos. Porque además llegan a los hijos, porque además se sienten familiar. También responsables de lo que pueda ocurrirle a ella y a sus hijos y a su familia. Entonces, decir eso por lo pronto es importante. Tenemos una gran carga con la enfermedad cardiovascular en el país. Hay que abordarlo, así como se aborda el cáncer en este plan de cáncer. Hay que abordar algo sanitaria. Claro, que tiene una alerta sanitaria. Hay que abordar todo lo que tiene que ver con la prevención del infarto agudo de miocardio. Y por lo tanto, por eso que nos parece interesante partir con esto que es el dolor torácico como un síntoma inicial de algo que podría llegar a ser un infarto y podría llegar a desencadenar incluso en la muerte de una persona. Por lo tanto, es importante saber distinguir algunas cosas. Entonces yo diría, primero, que no es lo mismo tener un dolor en el pecho para una persona que tiene 25 años y es un atleta, juega fútbol, etcétera, porque lo más probable es que esa persona tiene un dolor torácico porque tiene o una cosa muscular o osteoarticular de las articulaciones y no necesariamente del corazón. Uno pensaría que es muy poco probable que alguien tenga un infarto en esa edad. En esa condición también. Puede tener otras enfermedades cardíacas que podrían tener que ver con algo congénito, pero infarto agudo de miocardio es una cosa que se da más bien en un factor de riesgo que va más de los 35 años hacia arriba. Cada vez se está disminuyendo un poco la edad, porque nuestro estilo de vida no facilita nada las cosas, pues estilo de vida más bien sedentario, con alimentación poco saludable. Rápido. Sin actividad física. Claro, entonces sin ningún tipo de actividad física hace que este tipo de enfermedades, que son enfermedades que van a afectar el aparato cardiovascular, se vean más tempranamente en la vida. Entonces, primero decir eso, no es lo mismo. Por lo tanto, si yo tengo 25 años y tengo un dolor en el pecho, no debo pensar en la primera posibilidad de que esto sea un infarto. Puedo pensar otras cosas, pero que sea la primera posibilidad es
poco probable. O sea, es importante tener claro que hay otros factores que van a influir para que pudiese desencadenar un infarto y por lo tanto consultar quizá en una urgencia hospitalaria. Exactamente. No solamente el dolor en el pecho. No solo el dolor, también hay otras cosas. Por ejemplo, si uno tiene 65, 70 años, es diabético de un largo periodo de tiempo, es hipertenso y tiene un dolor torácico, yo creo que esa persona con un dolor torácico que sea más bien característico debería consultar. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que eso sea algo cardíaco, no necesariamente un infarto, pero algo cardíaco es mucho mayor. Ya. Es mucho mayor. Cuando tú hablas de un dolor característico, eso es muy aplicable en el hombre, porque la descripción del dolor es muy claro como lo describe la literatura, pero en la mujer no es tan específico, no cuesta mucho más. Sí, pero primero decir que el dolor torácico que uno le hace sospechar de que es del corazón es un dolor que habitualmente está en el centro del pecho. O sea, como yo voy a describir como lo más característico. Lo más característico es que el dolor es en el centro del pecho, no al costado izquierdo, no al costado derecho, Claro. en el centro del pecho. Y por eso se llama retroesternal, porque aquí en el centro hay un huesito que se llama esternón y por lo tanto uno siente que hay una sensación de dolor opresivo, Eso. como que lo están apretando, pero apretando con dolor, ¿ah? Y eventualmente ese dolor podría irse desde ahí también hacia algunos lugares. ¿Cuál es lo más frecuente? La mandíbula. La mandíbula. Incluso hay gente que comienza con un dolor mandibular y posteriormente el dolor se localiza en el centro del pecho. Yo había escuchado también el brazo. También puede ocurrir que cuando uno tiene dolor en el pecho, podría irradiarse a la cara interna del brazo izquierdo o a ambos hombros también. Eso es como lo más frecuente. Ahora, ¿qué es lo que no es frecuente? Y ahí es como un mito, ¿eh? Porque la gente, viene mucho a la consulta y me pregunta, ¿sabe, doctor? Yo empecé con un dolor en el brazo izquierdo. Entonces piensan que porque tiene un dolor en el brazo izquierdo, esto puede tener relación con el corazón. Y la verdad es que, si bien es cierto, se irradia al brazo izquierdo, no es típico que un dolor de origen cardíaco sea solo en el brazo, ¿ya? Y uno puede tener dolores en el brazo que sean de tipo osteomuscular, de la tendinitis, incluso del túnel carpiano, y la verdad es que uno se puede asustar porque evidentemente está pensando, porque además le consulta a la vecina y la vecina le dice, mira, el vecino de allá, dolor ahí, partió al hospital. Uno se asusta también, porque partió al hospital y no volvió, frecuente. ¿cierto? Entonces uno se asusta. Que también tiene que ver un poco con esta promoción en el fondo y prevención que se hace a través de redes sociales y todo se educa a la gente y entonces claro, la gente como que va asociando tiene sentido, síntomas. ¿Cierto? Tiene sentido porque si uno visibiliza una enfermedad, quiere que la gente se preocupe y después está alegando porque la gente consulta. Entonces, no, lo que yo quiero decir acá es que hay ciertos signos que son de alarma. O sea, una cosa que en la neurología, por ejemplo, para cuando se está hablando de la sospecha de un accidente cerebrovascular, se llaman banderas rojas. Entonces uno dice, si yo tengo dolor de cabeza muy intenso, no se me pasa, además de eso perdí la visión de una parte del ojo y esto dificultad es permanente. en el habla. Entonces, ese paciente es una bandera roja, es una cefalea en donde uno tendrá que ir a decir, oye, a lo mejor necesito un escáner con cierta urgencia, voy a consultar. ¿Ya? Lo mismo pasa desde el punto de vista del corazón. Entonces, cuando uno tiene factores de riesgo, colesterol alto, hipertensión, diabetes, obesidad, sedentarismo, ser hombre, más de 50 años, el tabaco, sin considerar que se ha agregado a eso el consumo de drogas. Porque la pasta base y la cocaína por sí sola pueden provocar espasmo e infarto de miocardio. Entonces es una cosa que uno tiene que ir a preguntar también. Entonces, ese tipo de situaciones hace que uno consulte en la unidad de emergencia. Cuando uno tiene un dolor de esas características, un dolor retroesternal, intenso, opresivo, que no se pasa, que a veces se irradia la mandíbula, y consulta en la unidad de emergencia y uno se acerca a la admisionista de la unidad de emergencia, ella lo va a considerar como una cosa prioritaria. Sí. Y ese paciente, y es GES, ¿cierto?, que ingresa, se le toma un electrocardiograma y eventualmente tiene la posibilidad de tener una
un tratamiento para en este fondo diluir o disolver un eventual trombo o coágulo que se haya puesto en una arteria. Nosotros lo tenemos aquí en Aconcagua, en toda la red, pero también podría eventualmente necesitar un procedimiento que se llama coronariografía y angioplastía de urgencias, que es con un procedimiento donde se infla un globito y se destapa con una angioplastía la arteria que eventualmente se tapó. Eso se puede, en este momento, está disponible probablemente solo en las grandes ciudades, porque están con esa posibilidad de hacerlo de manera primaria. Pero se está trabajando para que el GES sea capaz de cubrir que si uno necesita una angioplastía relativamente precoz, primero se le haga la trombolisis y se traslade rápidamente a un centro para hacer la angioplastía, desde donde sea. En este caso desde San Felipe, desde los Andes, pero podría ser desde otro lugar, ¿cierto? Desde Illapel, desde el sur, desde cualquier lugar un poquito más apartado. Entonces, si el GES es capaz de garantizar eso, yo creo que tendríamos un gran avance para el tratamiento de un infarto de miocardio, que en realidad se llega bien. La mortalidad del infarto de agudo de miocardio va entre un 5 a un 10%. La mortalidad en año no es poco. O sea, estamos pensando que se muere 1 de 10 personas. Y muchas veces las personas que mueren en una cosa que se llama muerte súbita, que es como la primera manifestación del infarto. Entonces, la verdad es que hay gente que no alcanza a llegar. Eso le iba a preguntar, el tiempo. O sea, de consulta, en el fondo, cuando yo estoy sintiendo, tengo a lo mejor algunos factores de riesgo y estoy sintiendo esto de dolor. Ahí no hay algo fulminante, ¿o sí? ¿O cómo se da ese...? Cuando el dolor es intenso, la indicación es consultar en una unidad de emergencia porque existe, yo tengo factores de riesgo, tengo un dolor característico, porque con el electrocardiograma y el tipo de dolor uno puede ya tener un diagnóstico aproximado. Y eso es bien relevante porque tiene un tiempo. Cuando uno llega antes de 2 horas del inicio del dolor y aplica la terapia que se llama terapia trombolítica, que en este caso nosotros tenemos uno de los más sofisticados de hace mucho tiempo, el tenecteplase, que es un fármaco que disuelve el coágulo. Si lo aplica antes de las 2 horas, la posibilidad de destapar completamente la arteria es muy alta. Tan alta como si uno le hiciera una angioplastía y metiera un globito y lo destapara. Pero si llega más tardíamente, no es lo mismo. Entonces, precozmente es mucho mejor, pero para eso tiene que ocurrir, primero, que la urgencia tenga la posibilidad tenga un acceso relativamente rápido y que la urgencia no esté absolutamente abarrotada y congestionada, porque finalmente eso también dificulta que las personas se prioricen y la categorización es importante que sea. Y ahí es importante el llamado que se hace permanentemente a la población respecto a que uno debe consultar en el dispositivo más pertinente. Si uno tiene una molestia, una patología de baja complejidad, los dispositivos más pequeños, los TUR, los SAPO, el SAER, porque en nuestra red, los 4 hospitales de nuestra red hacen trombolisis con este medicamento, que es un muy buen medicamento, que no todas las redes lo tienen. Hace muchos años está implementado acá. Y los 4 hospitales, San Antonio Putaendo, el Hospital de Yayay, San Camilo de San Felipe y San Juan de Dios de los Andes, acceden. El acceso es prioritario. Lo que decía Luis, en el fondo, los admisionistas también están educados en las categorizaciones y se prioriza el acceso a ese paciente y se le hace un electrocardiograma, que eso está garantizado y tiene tiempo, y por lo tanto el acceso es bueno. ¿Qué es importante? En el fondo, identificar si yo efectivamente tengo un factor de riesgo, identificar si los síntomas que tengo son de alta sospecha, que es lo que Luis decía, y poder consultar tempranamente porque, como decías tú, en las primeras horas el efecto es mejor. Es mucho mejor. Si no, las trombolisis son fallidas en el fondo, ¿cierto? Y requieren otro tratamiento y otro manejo, que hoy día, si bien es cierto, nuestra red, lo que decía Luis, la angioplastía y la coronariografía tiene nuestra red, pero tiene limitado. Hay ciertos días que se hacen en el Hospital de San Felipe, no todos los días, pero sí tiene tenemos 24/7. Claro, pero sí tenemos hoy día, logramos hace un par de años, con la ayuda también de Luis, ir a conversar al Instituto Nacional del Tórax, que hoy día son una red real para nuestra población, y los pacientes que requieren salen desde la urgencia o desde la hospitalización,
a ciertos tratamientos como la angioplastía y la coronariografía también. O sea, hoy día tenemos un mejor acceso, sin ninguna duda. Quería comentar eso porque es muy, muy, muy importante. Mira, nosotros, así como en algunas áreas tenemos mucho desarrollo, en algunas otras áreas tenemos un desarrollo hasta cierto nivel y tenemos que derivar a otro establecimiento para eso. Nosotros hasta hace unos 3 años atrás, 2 años y medio, si no me equivoco, derivábamos todo lo que tenía que ver con este tipo de resolución al Hospital Gustavo Fricke, ¿cierto? Sí. Ahora, el Hospital Gustavo Fricke fue nuestra red de derivación para infarto, miocardio, angioplastía y cirugía cardíaca durante mucho tiempo. Pero finalmente una red colapsada, una red muy, muy, muy demandada, con mucha población asignada, y la verdad es que nosotros veíamos que nuestra gente, que no era de Viña ni era de Valparaíso, no era de ese sector, esperaba mucho más tiempo. Y en ese fue como nos asociamos, digamos, tanto los cardiólogos como, bueno, Claudia colaboró mucho también en eso, en ir a hablar con la gente del Hospital del Tórax para cambiar nuestra red de derivación. Y ahí en el ministerio, y ahí me tocó la suerte de que yo participaba en esta cosa ministerial, hicimos el cambio del flujo de red hacia el Hospital del Tórax con la venia de todos los especialistas del Hospital del Tórax, y estamos en este momento derivando toda la cardiología al Hospital del Tórax. Bueno. Todo lo que es cardiología invasiva, digamos, invasiva. Así que, y tenemos, bueno, muy buena relación con colegas, que tenemos incluso a la doctora Cataldo, que participa allá, que trabaja en nuestra red y en el Hospital del Tórax. Así que tenemos un muy buen nexo que construimos a lo largo del tiempo y que derribó ciertos mitos, paradigmas que como que estaban instaurados, que nosotros teníamos que derivar. Era la única vía que existía, al Fricke. Y la verdad es que si tú tienes un muy buen argumento, puedes hacer cambios. Y así fue. Y la gente del Fricke no tuvo ningún problema, participó en esto. Participó en esto porque dijeron, efectivamente, nosotros no tenemos la capacidad para resolverle todo. Así que sería un muy buen, incluso apoyo para ellos, para que pudieran atender a otra gente que no estaban atendiendo, el que nosotros derivábamos al Hospital del Tórax. Así que así partió, así fue. Qué bueno. Esto tiene mucho que ver también con lo que hemos hablado en otro episodio respecto a la prevención. O sea, si tenemos algunas patologías de base, la actividad física, la alimentación, mantener nuestros controles al día, acudir a la atención primaria, si finalmente ahí donde nosotros podemos prevenir, ¿cierto? Para no tener que llegar finalmente a una situación de mayor riesgo. Entonces, como que el tema preventivo debería estar como instalado ya en nuestra cultura, en la educación, en nuestros espacios de conversación, para finalmente no llegar a algo peor. Es mucho mejor, es más efectivo, es más costo efectivo prevenir que tratar y gastarse millones en hacer una angioplastía en una persona que, si se hubiese hecho una muy buena intervención precozmente, podría no haber llegado ahí. Entonces, ese es el sentido de tener este sistema de lo que es cardio-reno-metabólico y hacer una estratificación de riesgo, es decir desde el que tiene menos riesgo, se atenderá de tal forma y se le va a proporcionar, por ejemplo, si yo solo tengo sobrepeso y tengo muy bajo riesgo, igual tengo que ir a hacer refuerzo nutricional y tengo que establecer cómo le ayudaría a esa persona el evitar el sedentarismo, actividad física, estilo de vida saludable, dietas que sean dietas bastante más saludables que las que tenemos. La gente entiende muy bien ahora que está comiendo mal. Yo veía hace unos días a un paciente que me decía, mire doctor, el problema mío es que yo como muy mal, no como mucho, pero como muy mal, porque mi trabajo es ser camionero, entonces es difícil compatibilizar la alimentación con dónde está llegando, entonces come cualquier cosa y finalmente come comida rápida, que tiene alto en grasa, mucho carbohidrato y finalmente nada de verdura, nada de la dieta que se propone, que es la dieta mediterránea, que la gente dice dieta mediterránea, pero que en realidad la dieta mediterránea lo que tiene es harta verdura, menos carbohidratos, menos grasa y proteínas tiene. Sí. Entonces, la dieta mediterránea, que es la dieta DASH, que se llama, es una dieta
que propone un estilo de vida más saludable. Y uno claro, podría decir cuando mira a los europeos, que en general son bastante más delgados que nosotros, claro, pero también constitucionalmente, pero porque comen además distinto. Sí, pero también ahí yo creo que hay una realidad social que no tenemos. Bueno, Sí. Y ahí yo quiero ir a dos sí. temas. ¿Por qué toco esto? Porque hablamos de la importancia de la prevención, ¿cierto? Y el menor costo que tiene actuar desde Sí. salud preventivamente. Y tú dices, ¿cómo hacemos conversar eso cuando tú tienes que darle mejor soporte presupuestario, ¿cierto? Y mejor abordaje desde la atención primaria, procesos preventivos, cuando tú en salud permites que haya una disminución de un presupuesto que siempre está al debe, que requerimos hacer mejores abordajes y resulta que llegamos igual a un 2,5, se supone, por ciento de disminución del presupuesto en salud, cuando hay tantas temáticas que abordar todavía. Y desde el punto de vista de la alimentación, claro, efectivamente tenemos malos hábitos alimenticios, hay muchos estudios que han demostrado, pero también tiene que ver con nuestras determinantes sociales, como un sueldo, una pensión como la que tiene nuestro país, que se está poniendo en duda, donde tenemos estas mega reformas, que lo único que hacen es empobrecer a la población más que beneficiarla y ser un Estado garante. ¿Cómo tú le pides a esa familia que tenga una dieta mediterránea cuando con suerte le alcanza para comprar una canasta básica que está lejos de cumplir las condiciones de una dieta que requeriría esa familia para tener mejor salud? Entonces, Exacto, yo creo que también es un abordaje un poquito más amplio cuando nosotros soñamos en que tengamos una visión preventiva de la salud que no depende solo de los equipos clínicos, dependen de miradas de gobierno, de Estado, en protección de la población. Claro, Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que ahí, claro, simplifiqué por una cuestión, por una cosa más bien didáctica, lo que correspondía, pero la verdad es que está bastante demostrado científicamente, que la pobreza enferma. Por supuesto. Sí. La pobreza enferma y la pobreza mata. Sí. Entonces, efectivamente, cuando tú dices una persona, y se puede dar incluso acá, pero se da más en Santiago, en lugares muy poblados. Una persona que viaja 2 horas en transporte público para llegar a su trabajo y termina después demorándose otras 2 horas después de que sale del trabajo en llegar a su casa, ¿qué posibilidad tiene esa persona de comer saludablemente o de hacer actividad física? Ninguna. Entonces, o gana el sustento para su casa, o qué hace. Entonces, la verdad es que es ahí donde uno echa de menos un Estado en donde los beneficios sociales permitan que la gente sea más feliz y más saludable. Exactamente. Y más saludable. Sí. Yo creo que ahí es un temazo, porque la verdad es que las determinantes sociales son las que deberían abordarse al nivel de la prevención. Así como ya se estableció hace mucho tiempo que el mundo moría, recuérdense, hace 100 años atrás la gente se moría a los 50 años, 45 años, porque moría de enfermedades infecciosas. Entonces, cuando aparece el alcantarillado, el agua potable, a veces situaciones tan simples como establecer una red de agua potable en una zona puede ser el determinante de salud. Por supuesto. Y mejora la sobrevida y prolonga la vida. Sí. Entonces, cuando alguien decía en algún momento, cuando recién partió esta cosa del SIDA, por ejemplo, y el tratamiento del SIDA, entonces, en realidad, el tratamiento costaba muy caro, qué sé yo, y estábamos hablando de cómo lo hacían en el mundo médico, cómo lo hacían en África, cuando en realidad si el tratamiento del SIDA fuera llevar un vaso de agua potable a cada una de las personas, no lo podrían hacer. Exacto. No lo podrían hacer. Entonces, la desigualdad en el mundo es tan grande que efectivamente nos mata de esa manera. Y uno puede estar aquí mismo en Chile. La sobrevida, la vida media o la esperanza de vida en las personas que viven en un sector acomodado de Santiago no es la misma que la que viven en la zona de Pudahuel. Exacto. Entonces, eso es relevante para que las políticas públicas que nosotros empecemos a soñar tengan que ver con un desarrollo más igualitario, con que la gente llegue. Y esto no se trata de regalar. Porque hay mucha gente que dice, mira, es que lo que pasa es que la gente que es de izquierda quiere que le regalen todo y no trabaja para eso. ¿Ah? Y son pobres porque no trabajan. Bueno, quiero decirle que no es así.
quiero decir que las oportunidades no son iguales para todos. Por supuesto. Cuando tenemos una endogamia de gente que nace para ser gerente y que se reparte toda la vida los altos puestos del país, la verdad es que no tiene ninguna posibilidad esa otra persona que está en un sector rural, manoteando sí. lo que fuera en un sector rural o en un lugar en Santiago, en la periferia. Entonces, yo creo que esto es muy relevante porque la salud tiene que ver mucho con los determinantes sociales, el alcantarillado, el agua potable. Mira lo que está ocurriendo en este momento con lo que recientemente ocurrió en relación a las lluvias y el temporal en la zona norte, centro-norte del país. O sea, ¿tú te imaginas la catástrofe sanitaria que puede llegar a ser ahí, que viene? Sí, claro. Y tenemos disposición para, claro, y tenemos que, porque esa gente, de alguna manera el Estado tiene que llegar, porque no puede solo. No puede. Sí, mira, yo fui al tema presupuestario principalmente porque estamos hablando del dolor torácico, el infarto y cómo nosotros prevenimos y la importancia de la prevención. Y yo me pasé unos pueblos, parece. No, pero nos fuimos por las ramas un poquito, pero está bien. Reflexionar sobre eso. Pero tiene que ver porque finalmente uno siente que igual nuestros equipos clínicos han avanzado, hacen un trabajo. Hoy día hay una clasificación de riesgo de la población a través del ESICEP. Se programa el recurso humano y las atenciones respecto a esos grupos de riesgo, queriendo enfocar las prestaciones. Yo creo que había harto esfuerzo en eso, pero en la medida que el presupuesto no vaya creciendo de la misma manera, el esfuerzo de los equipos clínicos no es suficiente. Entonces, volveré a decir la importancia que tiene la prevención en salud, pero no es solo con el esfuerzo de los equipos, en el fondo. Sí. Sí, hay un esfuerzo mayor también ahí. Sí, qué importante lo que es que me quede pensando en tantas cosas, porque finalmente nosotros hacemos un llamado muchas veces a la comunidad a prevenir, a cuidarse, pero también hay otros factores que no necesariamente tienen que ver con su salud, me refiero a la enfermedad, Cuidado, claro. sino que con su entorno, con su escenario de vida, con sus condiciones de vida que finalmente van deteriorando esa salud, van afectando. Y lamentablemente no todos tenemos las mismas oportunidades, pues eso lo hemos visto históricamente. Entonces, ¿qué tan relevante es tener un Estado que nos pueda otorgar, sin caer en el típico prejuicio de que un sector lo quiere todo gratis, quiere que casi que el Estado subsidie? Que no es eso. Si finalmente hay acceso para algunos grupos y para otros definitivamente no hay acceso. O sea, si yo nací en una familia acomodada, por lo tanto, probablemente mi situación laboral va a ser quizás en una empresa familiar, por lo tanto ya tengo ganado un piso por lo menos. Recorrido. A diferencia de otras personas. Lo mismo pasa en distintas cosas, en la educación. Entonces, tener esa mirada también integral y un poquito más desde lo social, no desde lo asistencialista, ¿ya? Sí. Que eso es lo que mucho se habla en este tipo de situaciones. Pero comprender también que la vida de muchas personas no es tan fácil como para poder hacer un llamado, a prevenir, si también estaban viviendo situaciones más de riesgo. Lo mismo que está ocurriendo, por ejemplo, ahora en el norte. O sea, la persona en este minuto, hay algunas que están sin agua, sin luz. O sea, ¿cómo le hacemos un llamado también a ese cuidado de su salud? O sea, ya están pensando en otras situaciones que son un poquito más delicadas en este minuto de su vida. Entonces, hay harta cosa ahí que se aborda. Y decir que una cosa que enferma es la tristeza. La depresión, la frustración. Eso enferma físicamente. Y por lo tanto, aquellas personas que efectivamente no están contentas en su diario vivir porque tienen una situación muy, muy compleja, efectivamente tienen más riesgo de enfermar y de enfermar gravemente. Entonces, todo va vinculado. No hay nada separado una cosa de la otra. Exacto. Así que yo decir que, claro, en lo simple, esto es lo que tenemos que hacer. Yo veo gran cantidad de gente que quiere cuidarse. Sí, uno lo ve así de manera muy, muy, que quiere cuidarse, y que hay gente que incluso con niveles relativamente bajos de sueldo, con las pensiones miserables que tienen los pensionados en nuestro país, porque hay que ser muy sincero, las pensiones son
son pensiones miserables. Sí, o sea, en miserables, comparación con cualquier país del mundo. O sea, y con el costo de la vida, en el fondo, porque cada vez Claro. es más costoso vivir. Bueno, vivir en Chile es mucho muy más caro. costoso que vivir en cualquier otro país de Latinoamérica. Los precios aquí son mucho mayores. Los medicamentos son mucho los mayores. arriendos. Los Las frutas, arriendos. Entonces, verduras, todo. Entonces, sí, la verdad es que sí. cuando se habla de sueldo mínimo y uno dice, mira, es que el sueldo mínimo, la macroeconomía, esto, otro, la verdad es que no alcanza. O sea, la gente no le alcanza. Uno habla de sueldo mínimo, pero dice, pero eso, si hay una persona que sustenta un grupo familiar de 5, imagínate. Mínimamente puede llegar. Claro, no puede llegar. Yo Oye, creo que el aporte en el fondo, de todos modos, que hacemos nosotros es muy importante, en la Sí, medida que la por gente supuesto. tenga conciencia de que es muy importante prevenir las enfermedades con lo que hemos ido mencionando respecto a eso. También es un aporte que sepamos identificar factores de riesgo, síntomas de gravedad, porque al menos en Aconcagua, en varias áreas hemos tenido algún desarrollo, el acceso no es malo respecto a, por ejemplo, a esta patología del infarto. Entonces, educarse respecto a eso, conversar en familia, lograr identificar a tiempo factores de riesgo y consultar a tiempo hace una gran diferencia respecto a los resultados que podamos tener. Por eso nos detenemos en este Así espacio a conversar de eso Sí, también, ¿no? Sí, absolutamente. Y contarle también o informar a la gente finalmente la red que tiene disponible para distintas consultas, prestaciones y patologías, ¿cierto? Sí, sí. Finalmente que es para Sí, y yo creo que, y ahí yo voy, a esto es un llamado, y ojalá que en algún momento podamos abordarlo, es que las atenciones en las unidades de emergencia deben estar de alguna manera vigiladas, supervisadas, para que sea lo mejor y así se pueda hacer este screening de lo que es más grave, de lo que es menos grave, y no se cometan errores que de repente se pasan, porque ahí es donde la gente empieza a desconfiar y dice, pucha, yo voy a ir igual porque sí, o me dijeron que no, pero será que no tengo. Mejor voy por si acaso, claro. Claro, entonces si la gente empieza a creer en nuestros establecimientos y en nuestras unidades de emergencia, porque efectivamente están funcionando bien, yo creo que eso va a ser un gran aporte. Si tenemos un SAPU que funciona bien, un servicio de atención primaria de urgencia que funciona bien, un SAR que funciona bien, probablemente se congestione otra unidad que permita otro tipo de patología, pero tenemos que asegurar que eso funcione bien. Uh-huh. Así es. Bueno. ¿Estamos entonces? Estamos. Yo creo que igual esto es un barniz muy, muy superficial de algo que queremos tomar porque efectivamente es algo importante para la población, que mata gente cuando no se identifica, que es una primera causa de mortalidad en el país, o sea que hay que relevarlo. Y yo creo que hemos abordado uno de esos temas en particular. Creo que pueden quedar muchas dudas y ojalá que nos puedan escribir en algún momento para decir de qué quieren que hablemos. La gente tiene dudas diversas porque le van ocurriendo cosas muy, 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 muy particulares a cada uno de nosotros y nosotros eventualmente podríamos tratar de responder todo lo que esté a nuestro alcance. Así que los invitamos a que eso pueda ocurrir y nosotros tengamos la opción de ir a contestar algunas de sus dudas. Así es, importante entonces tener claridad de esas señales de alerta, en específico hoy día que hemos hablado de ese dolor al pecho, ¿cierto? Pero que también tiene otros factores asociados que hay que tomar en consideración antes de consultar, ¿ya? El llamado, lo insistimos, es siempre a cuidarnos, a prevenir, a consultar a tiempo y a ocupar bien, obviamente, los dispositivos que están disponibles en nuestra red del servicio. Exactamente. Así que bueno, nos despedimos, nos vemos en un nuevo episodio de Sin Espera, este espacio para ustedes, así que como decía Luis, si tienen alguna duda, alguna consulta de algún tema en particular, escríbanos ahí, compartan esta información también con sus amigos, sus vecinos, porque también puede ser de utilidad. Así que eso, muchas gracias, que estén muy bien. Chao.